Bienvenidos nuevamente a la Escuela Bíblica de Adultos. Reciban un cordial saludo de la primera Iglesia Bautista de Junco, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Y reciban también un saludo de nuestro pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagano. Hoy continuamos de manera virtual y a través de este video el estudio de la palabra de nuestro Señor. La unidad que estamos estudiando se titula La familia en medio de la crisis. Y la lección que estaremos trabajando es la lección número 3, titulada Valoro lo que soy en medio de la crisis. Repito, valoro lo que soy en medio de la crisis. Te invito a que si no tienes cerca una Biblia, la busques, una libreta o papel, bolígrafo o lápiz para que puedas hacer aquellas anotaciones que sean bien importantes para ti. Y al final tendrás también la oportunidad de poder repasar la clase cuando desees. También, si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros a través del correo electrónico que encontrarás al final de la presentación. Y recuerda, siempre es bueno compartir la palabra de Dios con algún otro hermano o hermana o amigo que necesite de ella. Así que comencemos. Unidad 2. La familia en medio de la crisis. Lección 3. Valoro lo que soy en medio de la crisis. Y la base bíblica es en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A través de la discusión de esta lección, los participantes reconocerán que podemos tener valor para recuperarnos y ser resilientes en medio de la crisis. Hemos afirmado en las lecciones pasadas que Dios está en medio de las crisis y que nos ayuda a enfrentar las mismas, especialmente aquellas inesperadas que en muchas ocasiones nos nublan la vista y hasta nos inmovilizan debido a las implicaciones que éstas traen, como lo es el dolor y la angustia. También es importante determinar hacia dónde colocamos nuestra mirada y enfocarnos para enfrentar las mismas. Esto es, cómo las enfrentamos. Una vez atravesamos ese umbral, no nos podemos detener, sino debemos de trabajar en la recuperación siendo resilientes. Recuperación y resiliencia. Estas dos palabras nos han estado acompañando en estos últimos años ante eventos de gran impacto. ¿Cómo olvidar? Huracán, terremoto y lo que estamos atravesando ahora, la pandemia producida por el COVID-19. Y si añadimos algún otro evento a nivel personal, ya sea enfermedad, pérdida de empleo, de un ser querido, problemas financieros o problemas económicos, todas estas cosas nos han enseñado no solo su significado, sino también a llevarlos a la práctica y salir hacia adelante. Pero demos una mirada breve sobre lo que significa recuperación y resiliencia según la Real Academia Española. El término recuperación viene de la palabra en latín recuperare, que significa volver a tomar o adquirir lo que antes tenía. Cuando se refiere al individuo, significa volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación difícil. Resiliencia, la RAE lo define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o en un estado de situación adversa. De primera intención, ambas palabras parecen ser similares, pero cuando vemos su significado, nos percatamos que la recuperación es retornar a la normalidad y la resiliencia es esa habilidad de recuperarse aún en medio de la dificultad. Así que, cuando nos enfrentamos a una situación difícil,
tanto la recuperación como la resiliencia son esenciales. Es importante recuperarnos y volver a la normalidad aún cuando al final nuestra normalidad no sea como la de antes. A través de la Biblia, observamos cómo caminar y mantener nuestra mirada en Dios. Él nos ayuda a no solo recuperarnos, sino ser resilientes. Y lo vemos en el texto bíblico de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítelo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de ir al desarrollo bíblico, reflexiona en esta pregunta. ¿Cómo tú enfrentas los momentos difíciles? En cada situación en tu vida, ¿cómo lo has enfrentado? Sí, mi hermano y hermana, en la Biblia encontramos diferentes pasajes donde Dios nos invita a seguir hacia adelante en medio de la adversidad. Y ha sido, ¿verdad? Como este pasaje que hemos leído, este versículo corto en Filipenses 4:13. ¿Te has preguntado por qué Pablo realizó esta expresión? Veamos un poco el trasfondo de esta carta escrita a la iglesia de Filipos. Pablo le escribe esta carta desde la prisión en Roma, aún en medio de su problema. O sea, estaba en la cárcel, ¿verdad? Escribiendo. Estaba en una situación muy difícil, muy agobiante dentro de su vida. Y él recordaba con mucho afecto a esta amada iglesia de Filipos, a pesar de las muchas dificultades y aflicciones que pasó en esa ciudad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos era una iglesia especial para Pablo, siempre estaba atenta a él, no solo en la oración, sino también le brindaba ayuda. Esa carta a los filipenses comienza con las palabras de saludos y agradecimientos. Luego habla sobre el progreso del Evangelio y sigue con una serie de exhortaciones sobre cómo deben de vivir los cristianos de acuerdo con el Evangelio, específicamente en armonía y humildad, exhortando como fundamento de esa actitud cristiana su unión con Cristo. Clave esencial para enfrentar la crisis, recordemos que somos hijos de Dios. Al concluir su carta, los exhorta a guardar la paz frente a toda clase de circunstancia. Otra exhortación lo vemos en Filipenses 4:6, donde les indica, por nada estéis inquietos, sino que presenten todas sus peticiones y ruegos en oración y con actitud de gracia. De este modo sentirán paz que solo Dios da, que sobrepasa, mire, todo entendimiento. Otros elementos importantes que Pablo menciona en el versículo 8 es que debemos mantener nuestros pensamientos en lo siguiente, en lo verdadero, que quiere decir lo real, lo que tiene sustancia, en lo respetable, en este caso se refiere a lo noble, al decoro, serio y recomendable, todo lo puro, lo que normalmente es limpio en todos los sentidos, todo lo amable, lo verdadero y bueno, que por consiguiente trae efectos puros, todo lo de buena reputación es todo aquello que merece buena fama, que se hable bien de ellos. Así que todas estas recomendaciones que Pablo nos da, nos hacen mantener nuestra mente en buenas condiciones. Cuando usted tiene una mente en buenas condiciones, a usted le va a facilitar eso, ayudarlo a poder salir hacia adelante, ser resiliente y poder recuperarnos cuando nos atravesamos en momentos difíciles. No solo como persona, sino también en nuestras familias.
servimos de soporte, de ayuda, ayudamos, guiamos, dirigimos, ¿verdad? A cada uno de nuestros miembros. Y de así poder, ¿verdad? Atravesar situaciones difíciles juntos en armonía, ¿verdad? Unos con otros. En los versículos finales de este capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo nos exhorta con su mismo ejemplo. Usted lo puede ver en el versículo 11 al 13, que después le puede dar, ¿verdad?, lectura a esos versículos. Así que Pablo demostró una gran capacidad de ser resiliente y recuperarse tras momentos difíciles de su vida. Por ejemplo, se recuperó después de su encuentro con Jesús, lo vemos en Hechos 9. De un fariseo religioso pasó a cristiano radical, lo que le traía problemas con otros que no estaban de acuerdo con su mensaje. Sufrió persecución, fue golpeado, apedreado, criticado, encarcelado. ¿Qué hizo? Pablo simplemente se levantó y siguió sin cesar. Cuando estamos centrados y firmes en los caminos del Señor, esto no nos permite detenernos. Tal vez podamos hacer una pausa, pero nos empuja a seguir independientemente de la oposición. Por eso en el versículo 13 expresa: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. En la versión Dios habla hoy. En la Biblia encontramos a otros que enfrentaron adversidades y superaron dificultades. En el Antiguo Testamento vemos la vida de Job y la capacidad que tuvo de recuperarse ante la pérdida de salud, bienes, la pérdida de seres queridos, o sea, lo perdió todo. A Job no le quedaba nada, pero él sabía que Dios tenía el control y estaba convencido que Dios lo ayudaría. Así que no se rindió, sino que fue resiliente y se recuperó. Lo vemos en Job 42:12, en la versión Dios habla hoy. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantes que los anteriores. Así también existen otros hombres y mujeres que nos dan testimonio a través de la Biblia que el Señor nos hace firmes y no nos deja solos, sino que nos sostiene con su mano. En el Salmo 37, 23 al 24 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará prostrado, porque Jehová sostiene su mano. En 2 de Corintios 4, versículos 8 al 9 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y para cerrar esta clase, les dejo estas preguntas para que usted medite, repase ese capítulo 4. Y las preguntas son: ¿podemos tener el valor, la valentía en medio de la crisis y de las circunstancias? ¿Qué herramientas de las mencionadas por el apóstol Pablo en el pasaje de Filipenses 4 podemos utilizar en medio de la crisis que nos permiten ser resilientes y recuperarnos? Bueno, esto sería todo. Damos por concluida la lección de hoy. Sabes que si tienes dudas o preguntas nos puedes escribir a nuestro correo electrónico pibjuncos@gmail.com y te esperamos en nuestros cursos los domingos y los miércoles. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.